BTS está en Estados Unidos, concretamente ha visitado la Casa Blanca y se ha reunido con el presidente norteamericano Joe Biden. Bangtan Sonyeondan ha sido invitado especialmente por el mandatario norteamericano para hablar de un tema muy serio que es la creciente ola de odio en Estados Unidos hacia las comunidades asiáticas. Justo me encuentro en Estados Unidos, así que te voy a comentar todo, ¿no? Qué es lo que sucedió y también las repercusiones en Corea y en Estados Unidos. Se presentaron ante la prensa congregada en la Casa Blanca y frente a una multitud de periodistas pronunciaron unas palabras muy significativas con respecto a la necesidad de cultivar mayor respeto y tolerancia hacia las diferentes culturas y nacionalidades. Destacaron la idea de que cada uno tiene su historia personal y puede hacer su camino propio, y también dijeron que estaban sumando sus voces en contra de los ataques raciales que se han producido en los últimos tiempos en Estados Unidos. Hablaron de la música, como este idioma que realmente trasciende barreras, idiomas y que une a diferentes pueblos. Y por supuesto agradecieron a ARMY porque consideraron que gracias al apoyo de ARMY es que pudieron estar presentes en un lugar tan influyente e importante como esa sala de prensa de la Casa Blanca. Los periodistas quisieron hacerles preguntas, pero no estaba pautada una sección de preguntas y respuestas, así que bueno, se retiraron después de pronunciar este mensaje. Lo que sí hicieron es sacar fotos, no se perdieron de esta oportunidad. Así como en las afueras de la Casa Blanca se concentró también un grupo de fans que por supuesto los esperaban a los chicos para saludarlos. Estas palabras fueron transmitidas en vivo a través del canal de YouTube de la Casa Blanca, así que obviamente tuvieron una repercusión inmediata, ¿no?, en los principales medios de Estados Unidos y también en Corea, pese a que en Corea del Sur era la madrugada. Y sí, fue una invitación muy especial por parte de la Casa Blanca en conmemoración del mes de herencia de los isleños asiaamericanos, nativos de Hawái y del Pacífico, que en sus siglas en inglés se llaman AANHPI. RM había dicho hace unos días que realmente se trataba de un evento muy importante, trascendente, y que estaba contento, porque era por una buena causa y pidió apoyo a los fans. Y la Casa Blanca también, cuando se anunció esta visita de BTS, había mencionado que el presidente Joe Biden quiso invitar a BTS porque son jóvenes que comparten mensajes de esperanza y quiso discutir temas de diversidad y tolerancia con ellos. Quien estuvo también con los chicos es Scooter Braun, quien compartió una foto en sus redes sociales. Repasando un poquito los hechos de violencia en los últimos tiempos en Estados Unidos, la asociación Stop AAPI Hate, que precisamente milita en contra de este odio, informó que desde marzo de 2020 hasta fin de 2021 hubo 10.905 casos de violencia contra asiáticos, de los cuales 824 fueron en contra de mayores de 60 años. De hecho, recordamos lo que sucedió en marzo del año pasado, un terrible ataque contra un grupo de asiáticos. 8 personas fallecieron, de los cuales 4 eran de nacionalidad coreana. Los chicos de Bangtan Sonyeondan siempre han sido claros con respecto al repudio que sienten en contra de la violencia racial. Recordemos la declaración que ellos compartieron, ¿no?, allá por marzo justamente de 2021. Allí transmitieron pésame hacia los familiares de las víctimas y también compartieron un poquito su experiencia personal, de que hubo un momento en que también fueron objetos de insultos y burlas simplemente por ser asiáticos, que inclusive algunos les llegaron a cuestionar por qué asiáticos hablaban inglés. Bueno, repasemos ahora cómo fueron un poco los días anteriores a llegar a este día de la visita a la Casa Blanca. Por supuesto, han sido noticia desde el momento en que partieron, ¿sí?, desde el aeropuerto internacional de Incheon con su Airport Fashion. Obviamente siempre marcando tendencias, ¿sí?, con looks muy frescos de primavera, verano, con colores claros. El magne Jungkook había partido un día antes porque iba a pasar por Nueva York antes de llegar a Washington, D.C. Muchos fans los estaban esperando en el aeropuerto de Dallas para poder saludarlos,
pero cuando llegaron los 6, o sea, sin Jungkook, salieron por una puerta VIP, por lo que, bueno, los fans no tuvieron el gusto de poder verlos. Y en el día de ayer disfrutaron de un día libre, y según lo que fueron posteando en sus redes sociales, pudimos ver diferentes actividades, ¿no? Según sus gustos, desde golf, simulacro de paracaidismo, museos. Y hablando precisamente de Instagram, otra de las noticias fue que la cuenta de Jungkook apareció sin posteos, algo que por supuesto llamó la atención. Esto trascendió a los medios coreanos, que empezaron a plantear diferentes hipótesis y cierta inquietud con respecto a qué habría pasado. Algunos decían que, bueno, tal vez es simplemente una decisión que le puede tocar a cualquiera, ¿no? De borrar todo y empezar de vuelta, o tal vez ganas de preservar un poquito más su intimidad y ordenar qué posteos o qué fotos quiere compartir. Bueno, veremos qué es lo que se revela en las próximas horas. Mientras tanto, comenzó la cuenta regresiva para el próximo comeback que harán los chicos, realmente muy esperado, el 10 de junio con su nuevo álbum Proof, que constará de 3 CDs, que un poco van a ser una celebración, ¿no?, de estos 9 años de actividad y de cariño, de amor con ARMY y el mundo. La verdad que ya estamos disfrutando muchísimo, ¿no?, de los anticipos que están compartiendo. Repasemos otras noticias con respecto a BTS, que la verdad que no para. Por ejemplo, la canción Even If I Die, It's You, ¿sí? El fondo musical del drama Hwarang, que bueno, fue un dueto entre V y Jin, alcanzó los 100 millones de streams en Spotify. Esta canción se ubica en el top 10 de los OSTs más streameados en la historia de Spotify. De esta manera, V tiene 3 canciones que superaron los 100 millones de streams. Estamos hablando de Singularity y Sweet Night, que tienen más de 200 millones. Continúan las buenas noticias. Para V, los informes dicen que se trata del artista K-pop más googleado, según Google Trend, entre 2013 y 2022. La verdad que estaríamos horas hablando de cada uno de los hitos de los integrantes, pero bueno, una noticia también reciente es que Jimin ha sido el músico más citado en redes sociales a nivel individual durante el mes de mayo de Estados Unidos. ¿Quién estará en primer lugar? BTS. Bueno, chingos, hoy me siento bien en modo reportera, ahí recordando viejas épocas. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Obviamente te voy a estar informando si es que sucede otra novedad con respecto a esto u otra noticia relacionada a la cultura coreana. Gracias por ser parte de Genie Channel, te agradezco tanto, te quiero mucho. ¿Sí? Cuídate porque eres súper valioso o valiosa y nos estamos viendo en un próximo video. ¿Sí? 사랑해요. Te quiero. 다시 만나요. Nos vemos en la próxima.